de este tema que hace caer al justo. Amén. Y en conclusión, mis amados hermanos, pues creo que podemos llegar a que el justo cae a pesar, como lo ven en la imagen. ¿Sí se ve en la imagen? Sí. A pesar de que, como lo vemos en la imagen, ¿verdad?, de que tenemos señales, mis amados hermanos, advertencias, indicios, y a pesar de eso, ¿por qué? Si somos justos, ¿por qué caemos? Pues como lo sacábamos en conclusión, simple y sencillamente porque queremos, mis amados hermanos, porque si ustedes y yo, pues está hablando de las caídas del justo, ¿verdad? Pues no quisiéramos, mis amados hermanos, caer, yo les digo, más de alguna solución encontraríamos. Yo no sé si en algún momento de sus vidas, creo que tal vez a todos en determinado momento nos pasa, ¿verdad?, de que hay alguna cosa, alguna situación, alguna persona a la que no le encontramos solución, arreglo, reparo o más de algo. Pero no nos quedamos tranquilos hasta encontrar la solución, hasta que el asunto se resuelva, hasta que la cosa se repare. ¿Les ha pasado alguna vez así? ¿O ustedes son de la gente que algo se arruina, por ejemplo, y ahí que se quede? Y en uno de estos días alguien me decía, ¿verdad?, de que alguien se quedó varado por ahí en el camino con su vehículo y no le hallaron qué era. Y lo llevó a recoger la grúa y mire, pastor, cuando llegamos donde el mecánico, ¿sabe cuál era el problema? Que un cable se había zafado. ¿Se imaginan ustedes eso? Dice, ¿cómo se siente uno que tal vez al ver el gran motor ahí no le haya ni pie ni cabeza y manda a llamar a ayuda y todo, y cuando llega solo era de conectar? ¿Se siente uno así sinceramente? ¿Se siente uno feliz? ¿Y por qué no si ya repararon el carro? ¿Verdad que sí? Por eso siento yo que uno se siente feliz, porque tal vez algo tan pequeño o tan insignificante o tan simple, estoy poniendo el ejemplo de un carro, vamos a poner así, nos amargó la vida, y tan fácil que era la solución. Y a veces nos pasa lo mismo, que siendo justos, la solución la tenemos enfrente, pero no la vemos. Tal vez la solución la tiene otro, mis amados hermanos, pero como la solución no la tengo yo, entonces no, eso no vale, hasta que yo la encuentre. Y mientras que andamos buscando nosotros la solución, mis amados hermanos, se nos va desgastando la vida, nos vamos amargando a los nuestros, solo porque la solución la quiero encontrar yo. Si la Biblia nos muestra que de todas formas, aunque seamos justos, lamentablemente, el justo también cae. ¿Pero por qué cae? Porque quiere. Amén. Porque la Biblia dice, me parece que es en el libro de Judas, dice la palabra del Señor, que el Dios, mi amado hermano, que tú y yo tenemos, tiene la capacidad de guardarnos, dice, sin mancha y sin caída. Entonces Dios tiene la capacidad de guardarnos sin que nos manchemos y sin que caigamos. ¿Y por qué, a pesar de el Dios que tenemos, por qué caemos? ¿Por qué muchas veces nos manchamos? Volvemos a lo mismo, porque queremos. Pero voy a avanzar porque si no me quedo donde mismo. Entonces dice acá la Biblia, Proverbios 24 y 16, porque aunque él caiga 7 veces se levanta, pero los perversos se hundirán en la desgracia. Vamos a leer rápido, que ya nos va avanzando el tiempo. Proverbios 24 y 16 en diferentes versiones dice, no importa cuántas veces caiga, ya sabemos que ahí está hablando del justo, siempre que dice, se levanta. En cambio el malvado cae y no vuelve a levantarse, porque los justos, esa es la palabra sadik, esto ya lo expliqué, ¿verdad? Ya no lo voy a leer, mis amados hermanos, porque ya lo expliqué, si no ahí se me va el tiempo. Salmos 23, 1 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Proverbios 24:15 dice, no interfieras en la vida de las personas buenas, no intentes aprovecharte, sacar provecho o beneficio propio de ello. No importa cuántas veces los hagas tropezar, las personas leales a Dios no permanecen en el suelo por mucho tiempo. Pronto se ponen de pie, mientras que los malvados terminan de bruces. Y aquí fue donde nos quedamos, mis amados hermanos. Voy a tratar de explicar esto lo más rápido posible para poder avanzar, porque yo traigo acá 7 puntos, mis amados hermanos, por las cuales el justo cae.
Y acuérdense que en las citas que hemos leído dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces se vuelve a levantar. Amén. Entonces explicábamos que la palabra cae, cuando el justo cae, significa abatir. Y dicho de una persona, dice que es una persona decaída, sin ánimo, desanimado, deprimido, alicaído, desconsolado, afligido, triste y cabizbajo. Y explicábamos según Isaías 25:12, 25:11, Isaías 23:9 e Isaías 13:11. No sé, ni tampoco me responda si alguien se dio la tarea de ir a revisar esas citas, porque yo no las coloqué ahí solo por colocarlas, ¿verdad? Las coloqué, mis amados hermanos, como una base bíblica para que ustedes y yo nos demos cuenta de que el que cae por falta de humildad. En esas citas, mis amados hermanos, dicen que Dios hará abatir al soberbio. Amén. ¿Y qué es abatir? Pues caer. Amén. Y ahí podemos entender por qué la persona cae. La Biblia dice que antes de la caída, dice en el libro de Proverbios, está la altivez de espíritu, está el orgullo. Entonces, mis amados, ¿por qué lamentablemente la gente que cae? Muchas veces cae por orgulloso, pero eso ya lo expliqué. El otro significado de la palabra apartar, y miren qué tremendo que hoy lo leíamos, la palabra caer significa apartar. Y si ustedes le prestaron atención al tema que dio mi esposa en el último culto, ella hablaba acerca de esto, mis amados, de que hay un tipo de mente que lo lleva a uno a apartarse. Amén. Y aquí dice la Biblia, mis amados, que cuando alguien está caído, se aparta. Amén. Y dice acá, que no recuerdo si lo expliqué o no, pero creo que me quedé a medias. No sé, el fin es que quiero avanzar. Cuando alguien se aparta, cuando alguien cae, dice acá que la palabra apartar significa quitar, abandonar a alguien o algo del lugar donde estaba para dejarlo desocupado. También significa separar, dividir y desunir. Entonces vean, mis amados hermanos, algo que no sé, en el transcurso de su vida cristiana, si ustedes lo han visto, pero yo lo vi, mis amados hermanos, no solamente como pastor, que ya como uno como pastor no es que uno llegue a ser más que ustedes, mis amados hermanos, todos estamos en el mismo proceso, seguimos teniendo la misma necesidad de Dios, la misma necesidad de ser perfeccionados, pero si de algo yo me he dado cuenta, mis amados hermanos, por eso miren, no piensen que lo que voy a decir es una indirecta, sino es que yo así lo he visto, mis amados hermanos. Pero cuando la gente está bien, espiritualmente hablando, está bien, su alma está bien, están en ese primer amor, nos estamos conociendo, se sientan en las primeras filas. Yo lo he visto, cuando por alguna situación, algún roce, alguna diferencia, se empiezan a sentar atrás, los disciplinan atrás, y llega el momento en el que empiezan a llegar tarde al culto, se sientan en la última silla, son los últimos en llegar y los primeros en irse, y con el paso del tiempo esa gente se va. ¿Por qué se fueron? Porque empezaron a apartarse, porque no logramos entender, mis amados hermanos, que el separarnos, el apartarnos, bíblicamente hablando, significa que alguien está caído, que alguien ha caído. Miren, tantas cosas que se vienen en la cabeza cuando uno empieza a hablar, pero cuando escudriñamos la armadura que usaba Goliat, la Biblia muestra que la armadura de Goliat constaba de 6 piezas. Pero dentro de esas 6 piezas hay una que a mí me llama la atención, que es la coraza o cota de malla. Dice ahí alguna Biblia que en lugar de decir coraza dice cota. Más o menos hoy por algo me puse el chaleco. La coraza viene a ser como este chaleco que cubre el pecho, la espalda y los órganos principales. Pero la Biblia describe que la coraza que usaba Goliat no era como las corazas de todos los demás, sino dice que era una coraza, una cota de malla. Amén. No es lo mismo usar una coraza, mis amados hermanos, se entiende esta vez como el chaleco, ¿verdad?, de una sola pieza, a usar una cota o una coraza de malla. Ustedes y yo vemos literalmente la malla, ¿verdad? Va como entretejida, ¿verdad? De varias formas, y agarra por aquí, por allá y todo, ¿verdad?
yo me he dado cuenta de gente que quiere cortar la malla para que no le queden esos picos, ¿verdad? Esas puntas, y no lo logran. ¿Por qué? Porque no están tan bien armadas, no están tan disparejas y más de algún pico les queda ahí afuera. Ok, ¿por qué le digo esto? Porque cuando uno se aparta, mis amados hermanos, lo que uno está buscando es que ya no me lastimen, que ya no me hieran. Mejor, dice un dicho, de lejos se ven los toros. O sea, ahí está, pero mejor de lejos. Entonces uno, espiritualmente hablando, empieza a ponerse esa cota de malla, empiezan a venir a la mente argumentos, pensamientos, razonamientos, explicaciones, pero ¿por qué? ¿Por qué me separé? ¿Por qué me aparté? Y eso es exactamente lo que va pasando con la cota de malla, que cubre para que no entre ninguna herida, pero cubre también para que no salga el amor. Y por eso es que hay mucha gente que le cuesta amar, porque espiritualmente hablando tiene tantos, hay una palabra que ustedes utilizan acá, enredos en su vida, que está cubierto y mejor se cubre para que no la lastimen, pero por esa cobertura de que tiene un corazón muy blando, de que por cualquier cosa se siente, se hiere, se ofende, se lastima, tampoco puede amar. ¿Por qué? Porque está cubierto con una cota de malla. Y todo esto empieza cuando yo me empiezo a separar, cuando me empiezo a apartar, porque ya vi, ya noté algo que no me gusta. Entonces lo mejor, lo más fácil es apartarme. Pero la Biblia muestra que alguien que se aparta está caído. O sea, no es, mis amados hermanos, hasta cierto punto el apartarse. Otra cosa es, el sabio ve el mal y se aparta. Es otra cosa. Amén. Pero la Biblia nos muestra acá de que cuando hay una división, apartar significa dividir, alguien está caído. Y que Dios nos libre, mis amados hermanos, porque miren, yo no sé ustedes, pero les pregunto. Cuando a ustedes se les menciona, tal vez se les ha mencionado, tal vez ustedes mismos lo han dicho, lo han visto, y ustedes dicen es que el hermano cayó. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere? Si ustedes lo han dicho o se los han dicho, o qué se imaginan cuando alguien le dice, por ejemplo, es que el hermano ya no está en la alabanza porque cayó. ¿Qué se imaginan ustedes cuando le dicen cayó? Cometió un pecado. ¿Verdad que sí? La mayoría pienso yo que eso nos imaginamos. Bueno, cayó, cometió un pecado. Pero ahora, ya viendo este significado, ¿quién de nosotros, yo les doy la respuesta por mí, yo no lo había visto así hasta ahora? Tal vez ustedes sí, pero les quiero preguntar de todas formas, ¿quién de nosotros había entendido que separarse o apartarse era estar caído? Yo no lo había entendido. Yo pensaba, yo me imaginaba que alguien se separaba por lo que ya les acabo de decir. Es que me hirieron y mejor de lejos para que ya no me lastimen. Está bien, pero la Biblia dice que alguien que se aparta está caído. ¿Y qué deberíamos de hacer en ese punto de que me aparté? La Biblia dice que 7 veces cae el justo, se apartó. ¿Qué debería de hacer si quiero levantarme? ¿Verdad que sí? Entonces es lo que les acabo de decir, mis amados hermanos, de que a veces la solución la tenemos, con todo respeto, en las narices, pero nos cuesta. Miren, les voy a abrir mi corazón, hermanos, y espero no me juzguen. Yo hablaba con mi esposa uno de estos días y se los aclaro para que no vayan a pensar que estoy refiriéndome a alguno de ustedes, sino a alguien por ahí, en algún lugar de un gran país, digo alguien por ahí. Y yo le decía a mi esposa, es que mira, te soy sincero, le decía, a mí me da miedo, aunque usted no lo crea, acercarme a esa persona. Quiero acercarme, pero me da miedo. ¿Por qué? Es que no sé cómo va a reaccionar, no sé qué va a hacer, no sé qué va a pensar, mejor me quedo como estoy. Pero ahora al entenderlo, me aparté. No, mejor digamos se apartó. Entonces, la persona que cayó es esa persona, no yo. ¿Será así? ¿O estaremos caídos los dos? Sí, dice hermana Melissa. Entonces, ¿qué debería de hacer? Vencer ese miedo, ¿verdad? Porque me da miedo, aunque usted no lo crea, mi amor, ¿no? Amén. Entonces nos está predicando un pastor caído. Pues oren por mí para que me levanten. Vean esto, ahí ya me repasé yo. Amén.
Pero ahora, mis amados hermanos, escudriñémonos cada uno de nosotros. Tal vez, no sé, por algo el Señor pone esta palabra, ustedes se sientan igual que yo. Y tal vez al acercarme es un pensamiento que no lo voy a corroborar todavía, tal vez el otro año. Tal vez al acercarme la persona estuviera esperando lo mismo que yo me acercara, y tal vez yo esperando que la otra se acerque. Y mientras que estamos esperando, caídos. Hoy sí me di duro, hermano. Ahora vean, ¿qué dice Mateo 12:17? Todo reino dividido, lo acabamos de leer, solo que lo leímos en Marcos, amén, contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma, vean qué es lo que dice, cae. Entonces la Biblia nos muestra acá, mis amados hermanos, yo ya les puse un ejemplo con mi persona, sigamos con ese ejemplo con mi persona. Si la Biblia dice acá que una casa dividida contra sí misma cae, entonces la persona que cayó, el justo que cayó, no se olviden de esa cita, ¿por qué cayó? Ahí está la respuesta en amarillo. Una casa dividida contra sí misma cae. Entonces, si el justo cayó, ¿por qué cayó? Estaba dividido. Entonces, esta es la razón, mis amados hermanos, por la cual muchos de nosotros, aunque somos justos, caemos. Porque estamos divididos, como por ejemplo, ¿entro o no entro? ¿Se acuerdan? No sé si vieron a Gillo una vez, que dice que vio que había 4 hombres que le estaban pegando a uno, y él decía, ¿entro o no entro? ¿Entro o no entro? Al final se metió, y entre los 5 le dimos una. Entonces muchas veces tal vez estamos así divididos, mis amados hermanos, y eso nos termina haciendo caer. ¿Lo hago? No lo hago. ¿Pido disculpas? No pido disculpas. ¿No están con la Margarita? ¿Me quiere? No me quiere. Y mientras tanto yo, dijo alguien por ahí, deshojo la Margarita. Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis amados hermanos? Si fuera el caso, ¿verdad? Creo yo, tomar una decisión y buscar nuestra libertad. Ahí se van a dar cuenta ahorita que pase de esta diapositiva. Pero vamos a ver el número 3. Dice que alguien, mis amados hermanos, que ha caído, el justo, cuando cae, esto significa decaer. Y decaer es, miren, separarse del rumbo que pretendía seguir. Ir a menos, perder condiciones que constituían su forma de ser. Entonces, yo no sé, mis amados hermanos, pero viendo estos significados, me voy a seguir dando duro. Miren, pues tal vez a ustedes no les guste, no les convenga, porque yo soy el pastor, ¿verdad? Pero yo siempre, mis amados hermanos, juzguen ustedes si será bueno o será malo. Ahí están mis suegros que puedan dar testimonio de mí, ¿verdad? Pero yo siempre he sido bien apartado. Por ejemplo, hubo una etapa en la que vivíamos juntos, mis amados hermanos, todos en la misma casa, y tal vez todos ellos en la mesa hablando, y yo solito en mi cuarto. ¿Es así o no es así, hermano? ¿Sí? Y no porque yo tuviera algo que no, así he sido yo toda la vida. En mi casa con mis papás y mis hermanos, la misma historia. Tal vez ellos en la sala y yo allá en el cuarto de arriba escuchaba que se reían, pero yo en mi mundo haciendo mis cosas, no estaba durmiendo ni acostado, no, yo estaba haciendo algo. Y les digo, por eso repito, juzguen ustedes, será bueno, no será bueno, pero a mí me encanta estar solo, mis amados. Y cuando alguien entra a querer, no sé qué palabra utilizar, qué palabra pudiera ser, a mí me gusta estar solo, pero alguien entra a estorbar mi intimidad, vamos a decirlo así, tal vez no sea la mejor palabra. Ay, yo siento como que no siento nada, dijo el lorito. Ok, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque al ver estos significados de separarse del rumbo que se pretendía seguir, en alguna oportunidad, por todo lo que yo le dije a mi esposa, ¿será, le dije yo, que si yo fuera, estoy pensando en algo que nos pasó con unos pastores allá en Guatemala, que será que si yo fuera un poquito diferente, estaríamos en un lugar más alto, en relación, valga la redundancia, a mi relación con muchos pastores? Yo en Guatemala, mis amados, algún día tal vez lo vean, pero conozco un montón de pastores del ministerio de Ebenezer.
¿Saben cuál es la diferencia? Que ellos a mí no me conocen, pero yo sí los conozco. ¿Y por qué? ¿Por qué será? Porque muchas veces, mis amados hermanos, uno intenta meterse y lo primero que alguien ahí hace es ofenderlo, lastimarlo, hacerlo sentir mal, lo menos, qué sé yo. Ni lástima que estoy grabando en Facebook. Si es que les iba a contar algo que pasó hasta por aquí, por Costa Rica, pero después se los cuento. Y no capaz que me vuelven a regañar. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el tener una forma de ser, muchas veces, si ustedes y yo pudiéramos pensar que es la forma correcta, nos hace pasar por esto: separarnos del rumbo que pretendíamos seguir. Tengo algunos ejemplos. No sé si ustedes conocerán a gente, por ejemplo, bueno, mejor les pongo ejemplos sin gente que conozco. Pero en su momento yo, bueno, sí que sí conozco gente, pero gente que tal vez desde pequeños empezaron a formar a sus hijos con una idea. Y cuando seas grande van a hacer esto, y le dieron la educación para que llegara a hacer. Crecieron los hijos y los hijos llegaron a hacer lo que los papás dijeron. O sea, lo lograron. No se separaron del rumbo que pretendían. ¿Me doy a entender con eso? Entonces, ¿por qué muchas veces, mis amados hermanos, nos separamos del rumbo que pretendíamos seguir? Por ejemplo, yo no sé, pues yo sé mi matrimonio, ¿verdad? Pero cuando la mayoría de personas que se separan se casaron, o sea, yo no creo que se hayan casado con el fin de aquí a 6 meses nos dejamos. ¿Será que ese habrá sido el rumbo que pretendían seguir? Me imagino que tal vez todos tal vez se casan con la misma idea de ser felices y prosperar y muchas cosas, pero en el camino algo empieza a decaer. Él cae, ella cae, empieza un decaimiento y al final terminan separándose del rumbo que se pretendía seguir. ¿Qué pasó? Según el tema, el justo cayó, pero no se volvió a levantar. Conozco también, que el Señor me libre, mis amados hermanos, y les pido que siempre cuando ustedes se recuerden de nosotros, oren por nosotros. No les pido tírense al piso a orar por nosotros, pero por lo menos cuando se acuerden del pastor o la pastora, aunque sea, Señor, bendícelo, aunque sea, pero esa bendición cae, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque conozco varios pastores, y les digo esto con dolor en mi corazón porque yo soy pastor, que cayeron y no se volvieron a levantar. Yo he hablado con algunos, hasta actos proféticos he hecho con algunos y no se volvieron a levantar. Y la Biblia muestra que detrás de un ministro hay muchas almas, aún así sean 2, pero son 2 almas. Y estoy convencido, mis amados hermanos, que detrás de cada uno de ustedes hay muchas almas también. Pero por favor, no decaigan. Amén. No se separen del rumbo que pretendían seguir. Si ustedes están convencidos de que el Señor, de que Dios los trajo a esta iglesia, entonces no se separen del rumbo que pretendían seguir. Tengan claro, mis amados hermanos, desde el momento que decidieron venirse para acá, tengan claro qué pretendían, qué querían lograr y que nada los separe de eso. Un amén, gloria a Dios por ese amén. ¿Por qué? Porque si nos separamos del rumbo que pretendíamos seguir, la Biblia lo muestra, no lo estoy diciendo yo, la Biblia lo muestra. Es alguien que ha decaído, es alguien que ha caído, y es un justo que, aunque es justo, pero está caído. Y la Biblia dice, mis amados hermanos, que ustedes y yo somos la luz y la sal de este mundo. Pero que si la sal pierde su sabor, no dice que ya no sirve para nada, dice que solamente sirve para ser pisoteada. Entonces, que Dios nos libre, mis amados hermanos, y les digo esto también cuando pensando en esto, me recuerdo de una persona que me enseñó a mí, me empezó a enseñar a tocar teclado, y cuando yo lo veía dirigir la alabanza y ministraba, les digo, lo hacía de una forma muy bonita, pero cayó, y les digo, no se volvió a levantar. Y saben lo más triste, cayó por una mujer, porque la mujer le había dicho que sí, pero luego la misma mujer le dijo que sí también al pastor, y ya en esa batalla oveja, pastor, oveja, ganó el pastor.
Entonces después el pobrecito se puso a tomar y no se volvió a levantar. Lo último que supe de él fue que había llegado a un lugar que allá en Guatemala se llama Tiquizate a robarle al pastor. Imagínense hasta dónde cayó. Pero que el Señor tenga misericordia de él. Ya les iba a decir el nombre, pero mejor no. Miren esto otro, ¿qué significa decaer? ¿Qué significa en qué condición se encuentra el justo cuando cae? Dice, perder condiciones que constituían su forma de ser. No sé, les pregunto, no sé si alguien se va a animar a responderme, pero en sus sentimientos, ¿alguien siente, mis amados hermanos, que era muy cariñoso, muy cariñosa, pero ahora ya no mucho? Veo un sí por ahí, según lo que estamos hablando. ¿Qué pudo haber pasado si tan cariñosos que éramos y ahora ya no muchito? Seguramente alguien nos hizo decaer, pero miren lo que la Biblia dice acá, que decaer es perder condiciones que constituían su forma de ser. Y en estos días me ha estado resonando algo, mis amados hermanos, que me recordé uno de estos días de cuando yo solo era oveja. No era pastor aún, pero yo vivía en el templo. Y como no sé si se los he contado acá, ¿verdad? El asunto es que yo vivía en ese templo solito. Y los días miércoles en esa iglesia era día de ministración. O sea, los hermanos que tenían necesidad, el pastor estaba ahí los miércoles por la mañana y si se querían ministrar, pues ellos llegaban. Y empezaban a llegar los hermanos, pero quien los atendía era yo. Entonces la entrada estaba ahí, yo colocaba una fila de sillas ahí y la oficina del pastor estaba en el segundo piso. Entonces mientras que el pastor atendía al que estaba arriba, ellos empezaban a ministrarse conmigo. Me empezaban a contar sus cosas, ¿verdad? No llegaban a ministrarse, pero cuando yo sentía, ya me habían contado todo. Y varias veces me pasó que cuando ellos bajaban de su ministración me decían, hermano William, me decía, mire, lo mismo que me dijo usted, lo mismo me aconsejó el apóstol. Entonces me empecé a dar cuenta como que ya entendía un poquito de la Biblia, gloria a Dios. Ok, ¿por qué les cuento esto? Porque me recuerdo, dos personas me dijeron, una me dijo, es que verlo a usted, me decía, a pesar de todo lo que le hacen y de todo lo que pasa, es verlo como vivir en un oasis. Usted siempre está tranquilo a pesar de todo lo que le hacen y le dicen. Esa fue una. Y la otra me dijo un día, es que míreme, hablar con usted a mí me produce paz. Y uno de estos días me acordé de esas dos cosas. Y no solamente me acordé por acordarme, sino, ¿y dónde quedó aquel que no era pastor y que vivía en un oasis y producía paz? ¿Dónde creen que se quedó? Denme duro. Normalmente yo les doy duro, ahora aprovechen. ¿Perdón? Me quitaron la paz. ¿Saben en dónde quedó? En que dejé de ser oveja y empecé a ser pastor. Y me di cuenta que no es lo mismo darle un consejo a un hermano, a una hermana que yo no cubro, a darle un consejo a una hermana o a un hermano que yo cubro. Duele más aconsejar a una persona que es oveja de uno y ver que hacen todo lo contrario a lo que uno le dice. Ahí se fue el oasis, ahí se fue la paz. Entonces que Dios tenga misericordia de ustedes, hermano. Pero ¿por qué creen que me estoy recordando de esto? Por esto, porque dice acá que decaer, que caer es perder las condiciones que constituían su forma de ser. Yo ya me di duro, mis amados hermanos, pero ahora ¿cómo están ustedes? ¿Habrá algo que en sus vidas haya hecho esto? Perder las condiciones que constituían la forma en la que ustedes eran.
Entonces, si habrá algo pues que nos hizo perder las condiciones, la forma de ser, lo que nosotros éramos, ahorita viene ya un aliciente para cada uno de nosotros, pero va a ser aquí, todavía no aquí. Tenemos que levantarnos. Entonces, yo viendo este tema, mis amados hermanos, ayer me encerré en mi cuarto, empecé a reflexionar en muchas cosas. Hoy me levanté temprano, seguí reflexionando, me puse a orar, me puse a escudriñar la Biblia. Y pues, primeramente Dios recupere eso, vivir en un oasis a pesar de todo lo que me hacen. Y cuando alguien hable conmigo, poder ministrarle paz. Por favor, pastor, recupérelo, dígame usted. Pero vean esto, pues. Génesis capítulo 4, versículo 6. Aquí no voy a leer todo el versículo porque no me cabe ahí en ese cuadrito, pero solo lo básico. El Señor le habla a Caín y le dice: ¿y por qué ha decaído tu semblante? Pues cuando alguien cae, cuando alguien ha decaído, cuando alguien ha perdido, mis amados hermanos, el rumbo que pretendía seguir, ha perdido las condiciones que constituían su forma de ser, se le echa de ver en el semblante. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y aquí vean algunas cosas, mis amados hermanos, que yo ya les puse 2 ejemplos de mi persona, que pueden hacer que perdamos también aquello que teníamos. Dice acá: si hicieres el bien, dice acá, serás enaltecido. Pero luego dice: y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta y te desea. Ahí resumí la cita no dice todo eso, agarré yo solo la esencia de lo que la cita dice. Entonces dice la Biblia: y si nosotros hacemos el bien, seremos enaltecidos. Pero ¿por qué decayó el semblante de Caín? Porque le dice acá: si no haces el bien, el pecado está a la puerta y te desea. Entonces muchas veces, ¿por qué perdemos, mis amados hermanos, lo que constituía nuestro ser? ¿Por qué perdemos el rumbo? Porque dejamos de hacer el bien. Y cuando dejamos de hacer el bien, dice la Biblia ahí, el pecado empieza a tocar la puerta. Y lo dice la Biblia, mis amados hermanos, que hay varios pasajes que reflejan esto que les voy a decir, que de tanto insistir e insistir, en este caso el pecado, la puerta se abre. La Biblia habla de que qué fue lo que hizo que la serpiente hiciera caer a Eva. Una persecución. La Biblia muestra que dice que la seguía. O sea, no fue una plática, fue una persecución. La serpiente fue constante hasta que Eva dijo: bueno, probemos. La Biblia habla acerca de 2 amigos. Dice que si a la casa de un amigo llega otro amigo, pero cuando el amigo llega no tienes pan, y te acuerdas que tu amigo, el vecino, sí tiene pan, vas y le tocas y le pides. Y dice: ya sea que te dé el pan porque eres su amigo, o porque ya es de noche y estás importunando, molestándolo, pues para que dejes de molestar te va a dar el pan. O sea, ¿por qué le van a dar pan a ese que la Biblia dice? Puede ser por la amistad, porque tanto que molesta, deje de molestar, aquí está. Pero al final se le dio lo que pedía. Y se me olvidó la otra cita que tenía en mente ahorita. El rey injusto. Dice la Biblia que había un rey que era injusto, pero había una mujer que tanto que lo impertinaba, lo molestaba, y dice, él mismo dice: soy un rey injusto, ni temo a Dios, y qué me importa lo que los hombres digan. Pero esta ya me cansó, háganle justicia. ¿Y por qué le hizo justicia si ni le temía a Dios? Porque ya estaba cansado que la otra lo llegara a molestar. Entonces les pongo esas bases para que nos demos cuenta de que cuando no hacemos el bien, mis amados hermanos, va a haber una insistencia del pecado, y el pecado tarde o temprano nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero va a hacer caer al justo. ¿Por qué lo va a hacer caer? Porque dejó de hacer el bien. Amén. ¿Me di a entender? Ok, ya pasamos la lija, ya la pasamos la lija. ¿Cuál es la lija más gruesa, hermano Arno? Ya pasamos la lija 50. Ahora viene la lija 100. Ya para ir puliendo. David tampoco es 220 todavía, ni 1000. Pero por lo menos ya un poco más suave.
Porque miren, ya vimos algunas causas por las cuales el justo cae. Amén. Pero ahora vean, dice ahí, si el justo cae 7 veces, pues 7 veces se vuelve a levantar. Ahora es aquí donde no me animo a decir una lija tan fina. Porque miren, pues, me voy a saltar ahí el orden, tal vez lo logran ver ustedes ahí. Pero la palabra levantarse, y a mí me llamaba la atención esto porque no recuerdo cómo fue, si este tema lo estudié casi contemporáneo a uno que dio mi esposa de las mentes también, o fue antes o fue después, no recuerdo. El asunto es que en uno de sus temas ella hablaba de venir y ponernos a cuentas. Y cuando yo vi este significado que la Biblia dice ahí, si el justo cae 7 veces, 7 veces se vuelve a levantar. Entonces la palabra levantarse, uno de los significados que tiene es venir a cuentas. Entonces queremos levantarnos, mis amados hermanos, si fuera el caso, ¿verdad?, de que por alguna situación estamos caídos, queremos levantarnos. Entonces lo primero que deberíamos hacer es venir y estemos a cuenta. Vean pues, esto que les voy a decir, espero yo que, no sé si lo van a escribir, no sé si lo voy a lograr trasladar o lo van a atesorar en sus corazones. Pero miren pues, la Biblia en el libro de Isaías, no lo traigo acá, capítulo 1, versículo 18 dice, venid pronto y estemos a cuentas. Esas dos palabras, venid pronto y estemos a cuentas, se entienden mucho mejor, mis amados hermanos, desde el punto de vista, escuchen bien, bancario y desde el punto de vista legal. Hablando de abogados, de juicio, de justicia y de todo eso. Venid pronto y estemos a cuentas. Repito, esas dos palabras se utilizan mucho en el sistema bancario y en el sistema judicial. No sé si alguna vez les ha pasado de que les llega alguna notificación de preséntese en la Corte de Justicia por X razón. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que presentar? ¿Perdón? ¿De algo fue acusado? ¿Algo hice? ¿O algo dejé de hacer? Entonces, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué hacen los de la Corte Judicial? ¿Me dicen? Venga. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor dice ahí, venid, ese llamado, mis amados hermanos, jurídico, vamos a llamarlo así, ustedes y yo no podemos obviarlo, no podemos ignorarlo, tenemos que acudir al llamado. Allá en Guatemala yo me enteré y yo le pregunté a una persona, mire, ¿y si no viene? O sea, ¿cómo se llama? El Ministerio Público mandó a llamar a la persona, yo le dije, ¿y si no viene? Se le manda otra notificación, me dijo, ¿y si no vienen? Entonces se le va a traer con policía. Entonces ya se puso bonita la cosa, entonces sí va a venir, dije. Y dicho y hecho llegó. Ok. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando la Biblia dice venir a cuentas, me está llamando por medio de una orden jurídica de que si yo no voy por las buenas, entonces voy a ir por las malas. Pero de que voy. Y eso no lo puedo obviar, no lo puedo ignorar. Esa es la orden, la palabra jurídica. Pero luego dice, y estemos a cuentas. Cuando un banco, mis amados hermanos, cuando hay una persona que le debe tanto al banco, que el banco se da cuenta de que la deuda no la puede pagar la persona, hacen lo mismo, lo mandan a llamar. Amén. ¿Pero para qué lo mandan a llamar? ¿Para qué manda a llamar al banco a una persona que le debe? Para hacer cuenta, ¿verdad? Para ver cómo paga. Entonces, si lo mandan a llamar a uno y dicen venid a cuentas, es una orden jurídica, no la puedo obviar, y porque más de algo debo, más de algo hice o más de algo dejé de hacer. Y tengo que dar la cara y tengo que presentarme, porque esta es una de las formas de levantarme. Pero si no doy la cara, pero si me cambio de país, ¿qué creen que va a pasar? Por eso se vino para Guatemala, ¿va? No fue por eso. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a andar prófugo de la justicia?
Y de todas formas, espiritualmente hablando, a donde vaya, me van a hacer el mismo llamado: venid pronto y estemos a cuenta. ¿Queremos levantarnos, mis amados hermanos? Vengan pronto pues y pongámonos a cuenta. Así dice el Señor, ¿verdad? ¿Amén o no amén? Vengan pronto y pongámonos a cuenta. Y luego dice: si tus pecados fueran, es que miren, rojos, escarlatas, carmesí, el Señor los va a transformar como la blanca lana o la blanca nieve. No Blancanieves, va, no, la blanca nieve. Amén. Pero bueno, lo voy a dejar ahí, es que tengo otra cosa aquí que decirles, pero mejor quiero avanzar. Solo voy a leer. Entonces, cuando la Biblia dice, si el justo cae 7 veces, 7 veces se tiene que levantar, es lo primero, en el orden que yo lo coloqué ahí, no sé cómo les queda, es acondicionar. No sé si yo se los dije o le dije, la cosa que yo recibí una profecía para alguien, pero creo que no se la dije, pero creo que a ustedes sí se las dije. Y en esa profecía el Señor me decía que le dije a esta persona de que empezara literalmente por ordenar cada cosa de su habitación. O sea, si por ejemplo, si las llaves tienen que ir ahí las tiene que dejar ordenadas, que empezara a ordenar cada cosa. Luego que saliera de su habitación, que vieran las habitaciones de los demás, la cocina, la sala, pero cada cosa ordenada. Ir acondicionándose. Entonces, mis amados hermanos, ¿queremos levantarnos? Lo primero que tengo que hacer es acondicionar. Por ejemplo, alguien gana 10,000 colones, pero lo único que tiene, se los puede ir a gastar en, pídanme algo que cueste 10,000 colones y que se lo pueda gastar en un ratito. Va en el cine. Esos son los 10,000 colones de su semana. Pero como hoy es 24, me voy al cine. ¿Y qué va a hacer el resto de los días? ¿Qué debería de hacer con esos 10,000? Acondicionarlos. ¿Cómo los acondicionarían ustedes? Por día. 1,000 por día. Yo lo acondicionaría primero el diezmo. Ay, pastor, me queda un día menos. Primero el diezmo. Amén. Y ya después, lo segundo, ¿qué acondicionarían? Comida, muy bien. Lo necesario para la familia, ¿verdad? Para que la familia esté en paz. Y luego, ay, pastor, ya se fueron los 10,000. Pero el asunto es que dentro de ese, yo lo puse como una pequeña cantidad, pero ustedes pueden poner ese ejemplo con su salario, con lo que ustedes ganan. Pero dentro de ese acondicionar la economía, ahí tiene que ver algo. Si tenemos deudas, esto es para pagar. Y entonces poco a poquito uno va a ir saliendo de la deuda. Yo tengo deudas, mis amados hermanos, ¿y qué hago cada vez que recibo algo? Lo primero es mi diezmo, luego lo acondiciono y tanto para pagar. Y aunque tal vez la cantidad que escoja para pagar no sea una gran cantidad, pero cuando llega el fin de mes, ya se juntó una bonita cantidad y ya puedo pagar. Entonces, ¿por qué muchas veces no nos levantamos, mis amados hermanos? Porque en el ejemplo que pusimos, ¿verdad? Porque bueno, ya me pagaron, pero lo primero es al cine. ¿Y las deudas? Por eso dice ahí, venir y estemos a cuenta. Quisiera hacer énfasis en cada uno de ellos, pero les voy a dejar por lo menos un punto. ¿Qué más significa levantarse? Armar. ¿Alguno de ustedes vio la película de Rambo? A mí me emociona cuando él se está armando, se pone su cinta roja y todo. Se está armando. ¿Y por qué se está armando? Porque va a la guerra. Entonces aquí dice que levantarse es armarse. ¿Y por qué me voy a armar? Miren, ayer leía una cita en el libro de Números capítulo 10 y dice ahí: cuando vayas a la guerra contra tus enemigos, dice, suena la trompeta. Y esto fue lo que más me llamó la atención. Y Dios hará memoria de ti y te salvará de tus enemigos. ¿Qué piensan ustedes de esa cita?
cuando vayas a la guerra contra tus enemigos, suena la trompeta y Dios hará memoria de ti y te salvará de tus enemigos. A mí lo que más me impresionó de esa cita es: Dios hará memoria de ti. ¿Qué memoria hará Dios de mí, mis amados hermanos, para salvarme de mis enemigos? Porque cuando ustedes y yo vemos en la Biblia, a su pueblo, a Israel, los salvó de algunos enemigos, pero también los entregó a otros enemigos. Entonces, cuando vayas a la guerra en contra de tus enemigos, suena la trompeta y Dios hará memoria de ti y te salvará de tus enemigos. No me han respondido ninguna, pero respóndanme esto: ¿qué memoria hará Dios de mí? Cosas buenas que hice. Muy bien. Las cosas buenas que hice. Y si lo que he hecho es más malo que bueno, eso es lo que pasa: lo entrega a los enemigos. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que armarnos, pero sabiendo que hemos hecho bien, que son más las cosas buenas que hemos hecho y que las cosas malas las vamos dejando. ¿Decimos amén? Entonces, cuando vayamos a la guerra en contra de nuestros enemigos, Dios hará memoria de nosotros. Y hay una base bíblica. La Biblia habla del rey Ezequías, que le dijeron: ordena tu casa porque esta noche morirás. Y dice la Biblia que Ezequías empezó a llorar y le dijo al Señor: Dios mío, tú sabes que delante de ti he andado con integridad de corazón. Tú lo sabes. Y dice la Biblia que el profeta iba por el patio del palacio cuando Dios le habla y le dice: regresa y dile que le voy a añadir 15 años más de vida. ¿Pero por qué le añadió los 15 años más de vida? ¿Perdón? Porque lo que él dijo: Dios, tú sabes que delante de ti he andado con integridad. ¿Por qué salvó Dios, por ejemplo, a Abimelech de tomar por mujer a la esposa de Abraham? Por lo mismo, Abimelech le dice a Dios: tú sabes que con integridad de corazón la tomé. Él me dijo que era su hermana. Sí, le dice el Señor, porque yo sé que con integridad de corazón la tomaste, te estoy salvando de que cometas este gran pecado. Miren, mis amados hermanos. Entonces no nos vamos a armar solo porque sí. Me voy a armar sabiendo que estoy buscando agradar a Dios. Y entonces, cuando vaya a la guerra contra mis enemigos, Dios hará memoria de lo bueno que yo he hecho y me va a salvar. ¿Decimos amén? Ay, dije que no quería hacer énfasis en ello, ¿verdad? Miren, el otro significado de levántese justo, levántese, si cayó, es cambiar. Si caímos, definitivamente algo no hicimos bien, por eso caímos. Ahora, ¿qué es lo que la Biblia me dice? ¿Quiere levantarse? Cambie. Voy a avanzar. Venir a cuentas, cumplir, despertar. Miren enderezar. Ay, mis amados hermanos, tenemos que ser gente estable. Ordenar, ponerse de pie, reconstruir, renovar, resistir, restaurar y resucitar. Esas son las cosas, algún día hablaremos de levantamiento, que deberíamos de hacer si caímos para volvernos a levantar. Amén. Pero ¿qué piensan ustedes de aquella persona que cae y le echa la culpa al otro? Solo uno. Porque aquí lo que dice: ok, caí, vuelvo a enderezarse. Estoy tomando un significado. Pero ¿qué piensan de aquella persona que cae y que le echa la culpa al otro? ¿Cómo? Que no es buena persona. O sea, que esto que estamos viendo acá no quiere levantarse en realidad. Porque si yo caí, ¿por qué le voy a echar la culpa al otro, hermano? Aunque el otro haya tenido la culpa, pero el que cayó fui yo. ¿Será que con echarle la culpa al otro me voy a levantar? No. Tengo que reconocer que aunque el otro haya tenido la culpa, pues el que cayó fui yo. Dice Miqueas capítulo 7 versículo 8: tú, dice, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. ¿Decimos amén? Aunque more en tinieblas,
Jehová será mi luz. Entonces miren, mis amados hermanos, aunque ustedes y yo no lo creamos, aunque ustedes y yo nos consideremos ser buenas personas, pero siempre hay más de alguien. No me refiero solamente a una persona, sino también a una entidad espiritual que está esperando que nosotros caigamos. Entonces dice acá: tú, enemiga mía, no te alegres de mí porque caí, porque aunque caí, me levantaré. Decimos amén. Y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Ok, y vamos a ver este único punto el día de hoy, mis amados hermanos. ¿Qué hace caer al justo? Número uno, lo que hace caer al justo, lamentablemente, son las tinieblas. Todavía tengo 10 minutos, hermano. Y hoy sí no le he puesto pausa al video. Entonces son 10 minutos cabales. Pregunto y repito, ¿qué hace caer al justo? Las tinieblas. Ahora bien, ¿y qué son las tinieblas? Ya espiritualmente hablando, las tinieblas son la suma de ignorancia más la confusión. Entonces veamos acá, mis amados hermanos, de que cuando una persona cae, espiritualmente hablando, es porque más de algo ignora. Es porque más de algo está confundido, confundida. Y si yo no sé ustedes si alguna vez se han sentido confundidos, pero normalmente cuando uno está confuso, no sabe qué hacer. ¿Sí o no? Pero ya cuando el panorama se aclara, o como dice esta cita acá, Jehová será mi luz, cuando nos alumbra en el entendimiento, uno se da cuenta de que la solución, como lo hablamos en este mismo tema, la tenía en las manos, o a veces en las rodillas, solo de arrodillarse y pedir perdón. Ok, que el Señor nos libre. Vean esto, pues. Aquí vamos a explicar ya para que lo podamos entender un poco mejor. Y primeramente, Dios, con este termino, aunque todavía me van a quedar 6 puntos. ¿Qué hace caer al justo? Las tinieblas. Y las tinieblas son la suma de ignorancia más confusión. No, aquí estamos. Dice Génesis capítulo 15, versículo 12. Vean esto. Dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad, ¿qué dice ahí? Cayó sobre él. Voy a regresar un poquito para que ustedes lo tengan presente. Esa palabra que dice ahí, cayó, es la misma. En hebreo se dice nafal. Amén. Entonces lo mismo que la Biblia nos muestra acá de las 7 caídas del justo, lo mismo le pasó aquí a Abraham, mis amados hermanos, que sobre él cayó. Dice que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Amén. Ahora viendo esto de acá, voy a regresar. ¿Y qué representan esas tinieblas, esa oscuridad? Ignorancia más confusión. Y con esto vamos a ir terminando, mis amados hermanos. Vean esto. ¿Qué es la ignorancia? Dice, es un concepto que indica falta de saber, de conocimiento o falta de experiencia. Vamos a ver el otro de una vez. Como recuérdense que le dije ignorancia más confusión, eso da tinieblas. Confusión, ¿vean? Es la incapacidad. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, les pregunto, pero incapacidad, ¿será igual a falta de capacidad? O sea, yo me imagino que si alguien no tiene la capacidad, es porque le falta la capacidad. Y aquí dice, la palabra ignorancia dice que ignorancia es un concepto que indica falta, vamos a dejarlo solo ahí por el momento, falta de. Y aquí dice, mis amados hermanos, que confusión es la incapacidad para pensar de manera tan clara y rápida como uno normalmente lo hace. Usted puede sentirse desorientado y tener dificultad para prestar atención, para recordar y para tomar decisiones. Entonces yo veo acá de que la obra, mis amados hermanos, del enemigo a la hora de hacer caer al justo, o la misma obra del justo, amén,
es que está carente de algo. Ayúdenme, por favor, ayúdenme con esto. Yo me quiero centrar en esto, en que, repito, en que la ignorancia y la confusión es que algo nos falta, es que estamos incompletos. Pero ayúdenme, por favor, aquí necesito que me ayuden. ¿Alguna vez, mi amado hermano, te has sentido falto o falta de amor? ¿Te has sentido como que no te aman, como, vamos a decirlo así, como te lo mereces? ¿Sí? Ok. Esto es aquí donde yo quiero que me ayuden. ¿Y qué necesitaríamos si nos hemos sentido faltos de amor? Para sentirnos amados. ¿Qué necesitaríamos? ¿Cómo? Ok, me siento, estoy diciendo, no es que yo así me siento falto de amor. Falto, esa es la palabra en la que yo quiero hacer énfasis. Me siento falto de amor, me siento que no me aman. Ok, entonces si usted y yo sentimos que algo nos falta, mi pregunta es, entonces, ¿qué necesito para sentirme amado? Vaya, hay una muy buena, estar más en comunión con el Señor. Entonces, si tomamos ese ejemplo, yo no me siento, es un ejemplo, no me siento amado por mi esposa. Pero lo que dice el hermano Maco, falta de comunión con el Señor. Yo creo que está bien el ejemplo. ¿Qué debería hacer entonces? ¿Recriminarle a ella el por qué no me ama? ¿O ir a meterme a intimidad con el Señor? Y que el Señor me demuestre, mis amados hermanos, lo cabezón que soy, de que todo lo que hace, lo hace porque me ama. Y solo porque es un ejemplo, porque me dio el té frío, no me ama. Entonces, ¿qué me falta en realidad? ¿Me falta amor? ¿O me faltará ser un poquito más comprensivo? ¿O me faltará un poquito más de comunión con el Señor? Ser más comprensivo, a mí está hablando el suegro. Es un ejemplo, hermano, es un ejemplo. Ser más comprensivo, falta de comunión con el Señor. Entonces, miren, mis amados hermanos, ustedes y yo, no sé qué piensan de esto, al igual, esto no es doctrina, es un pensamiento. Si nos sentimos en el ejemplo que pusimos, si yo siento que me falta amor, si yo no me siento amado, ahora, ¿qué debería de hacer yo para... O sea, ya hablamos de comunión con el Señor. ¿Qué debería de hacer yo para propiciar que la persona que me tiene que amar me ame? Y amarla. Amarla, ¿verdad? Y entonces siembro amor y voy a cosechar amor. Entonces aquí volvemos a la carga con esto, de que muchas veces en el ejemplo que estamos poniendo, ¿verdad? La falta de amor, me siento falto de amor, no me siento amado, es porque yo tampoco puedo amar. Y lo que siembro, eso cosecho. Entonces yo veo acá que el justo cae, mis amados hermanos, por falta de, según el área en la que caiga, ¿verdad? Por falta de, puede ser por falta de reconocimiento, de que no reconozco, de que en realidad tal vez Dios está trabajando en mí, está trabajando conmigo, pero está utilizando a mi cónyuge, pero está utilizando al vecino, está utilizando a los hijos, los que tenemos hijos, está utilizando al pastor. No, pero yo, como no reconozco que el problema está en mí, le echo la culpa a todos, cuando en realidad lo único que debería de hacer es tener comunión con el Señor. Miren, yo le decía al Señor ayer en oración, por favor, le decía, muéstrame mi condición delante de ti. Muéstrame cómo estoy delante de ti. Y no les voy a decir porque sí me lo mostró anoche. Y hoy que me levanté al mostrarme, me di cuenta. Lástima que estoy grabando, hermano, y los de Facebook están pendientes. De que yo pensaba de que estaba bien.
Pero Él me mostró mi condición anoche delante, cómo estoy yo delante de Él, no cómo me ve Él, porque Él a mí y a ustedes nos ve como algo ya perfecto, pero me mostró cómo estoy delante de Él. Entonces, al mostrarme Él anoche cómo estoy yo delante de Él, ¿creen ustedes que, con todo respeto se los digo, que me va a preocupar más, con todo respeto, mis amados hermanos, lo que ustedes piensen de mí, a lo que Él piensa de mí? No me va a preocupar. Los amo, los bendigo, y aunque no lo crean, mis amados hermanos, pero cuando por alguna u otra razón no están presentes, me hacen falta, aunque ustedes no lo crean. Pero anoche que Él me mostró mi condición, pues ¿qué debo de hacer? Buscarlo en intimidad, meterme a tener comunión con Él, y entonces aquello de lo cual yo me sentía carente, que me hacía falta, lo voy a tener. Aquí en este caso la ignorancia es falta de conocimiento. Voy a adquirir conocimiento. Y miren, y el Señor me da una cita, eso fue en la mañana, en el libro de Proverbios. La Biblia dice: con sabiduría se edifica la casa, con entendimiento se echan los cimientos, pero con conocimiento se llenan las habitaciones, dice, de cosas valiosas y preciosas. Pues viendo esa cita, ¿qué nos hace falta? Sabiduría, entendimiento y conocimiento. Si yo estaba bromeando con la pregunta de anoche, le dije: Señor. Entonces, mis amados hermanos, no podemos ustedes y yo permitir que las tinieblas nos hagan caer. Porque las tinieblas son ignorancia y confusión. Si yo soy ignorante a algo, ¿qué debería de hacer? Informarme, buscar conocimiento o buscar a alguien que me ayude. Pero como cabezón que es uno, con videos de internet, de YouTube, lo voy a hacer. Después lo hago todo cruzado, ¿no? Si yo tengo confusión, ¿qué debería de hacer? Si soy ignorante, buscar conocimiento. Y si tengo confusión, perdón, no escuché. ¿Qué dijo? Decidir. ¿Y tú qué dijiste? Decidir capacitarme. O sea, ¿se dan cuenta, mis amados hermanos, que entonces tenemos la solución en nuestras manos? ¿Sí o no? ¿Y por qué terminamos cayendo entonces si somos justos? Volvemos a lo que empezamos, y ya con esto termino. La línea número 1: por falta de humildad. Entonces yo los invito, mis amados hermanos, la Biblia dice que el que hizo la boca habla, y si Él lo dijo, Él lo hará. Y si Él pronunció palabra alguna, Él va a hacer que se ejecute. Yo anoche le preguntaba al Señor: muéstrame mi condición delante de ti, y lo hizo. Entonces yo los invito en el nombre del Señor a que lo hagamos en este momento, en esta oración, y le digamos al Señor: Señor, muéstrame tu condición delante de ti. Y les aseguro, mis amados hermanos, que cuando Él nos muestre nuestra condición delante de Él, nos vamos a dar cuenta entonces de que tampoco nos vamos a echar la culpa de todo, ¿verdad? Pero nos vamos a dar cuenta de que muchos de los problemas que tenemos no es por culpa de nadie, sino por falta de responsabilidad nuestra propia a nuestra intimidad y comunión con el Señor. ¿Decimos amén? Amén y amén. Dame una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos.